Gracias, Carmencita. Buenas noches a todos. Sí, alguien cuando por primera vez lee esto sobre el duelo dirá, pero esto ya pertenece a una época antigua que ya no tiene vigencia, que hoy en día ya no se dan estas cosas, pero sí se dan, de repente con otro nombre o en otro contexto, pero se dan. Les pongo ejemplos. Hemos escuchado muchas veces noticias eh, que en localidades remotas intentan linchar y localidades no tan remotas muchas veces, ¿no? Los pobladores cansados intentan linchar a un ladrón, por ejemplo, ¿no? A un ladrón y quieren hacer justicia con sus propias manos, inclusive quieren amarrado o prenderle fuego, ¿no? Y ¿cuántas de estas cosas se han consumado, ¿no? O sea, me refiero a violencia, ¿no? Violencia. En realidad el duelo viene a ser como una venganza o una hacer justicia, entre comillas, por la ofensa recibida, ¿no? En un linchamiento es algo similar, ¿no? Nos ofenden con el robo y queremos hacer justicia, ¿no? y, y también hasta en países civilizados, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos está permitido el uso de armas de fuego, ¿no? Y en algunos lugares, hasta armas de guerra, armas automáticas, ¿no? En Texas, por ejemplo, es muy común que las personas tengan armas en su poder, ¿no? Entonces, estos son pues rezagos de una cultura de violencia y de atraso en cuanto a la visión del hombre, ¿no? Al hacer justicia por la propia mano, al caer en estas orgullos ofendidos, honor mancillado, ¿no? Pero en realidad todo esto lo que hay es el egoísmo, pues orgullo y egoísmo, ¿no? Que queremos pues que nadie se nos oponga y que hacer justicia por la propia mano, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y todavía existe, y existe a nivel de países, peor aún. Y más muestras de atraso podemos ver. Leía la vez pasada que eh, en Europa mm, era lícito si la persona o el jefe de familia no tenía recursos, era lícito que pudiera vender a sus hijas incluso a su esposa, venderla así en subasta pública y en condiciones humillantes muchas veces, ¿no? Y intentaron bloquearlo eso por temas legales, pero los jueces nunca pudieron impedir una de estas subastas. Y aquel juez que intentó hacerlo fue masivamente repudiado y amenazado por la gente. Y eso se da eh, hasta el siglo pasado, 1930 y tantos, o sea, incluso después, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Ese tipo de cosas que son eh, rezagos, pues, de épocas de barbarie, ¿no? Y las guerras, los enfrentamientos, y todo esto, pues, porque por varias cosas. Decía nuestro hermano que es difícil empezar a caminar en este sendero, ¿no? De enseñanza de Jesús. Pero creo que debe entrar en algún momento la reflexión, ¿no? Hay veces las personas tenemos pues la conciencia dormida, ¿no? Entonces, ¿cómo despertarla? Despertarla en el sentido de entender lo que somos, ¿no? No somos simplemente un organismo físico que va a vivir un tiempo acá en la tierra y ahí se acaba todo, ¿no? Somos espíritus, ¿no? Y que hay leyes divinas que gobiernan nuestras vidas, ¿no? Y que la vida tiene un sentido, ¿no? Hay un propósito en la vida. Y entonces eso nos va a hacer reflexionar, ¿no? Lo otro es, yo no debo hacer algo a mi prójimo pensando que
eso mismo que yo hago, no quisiera que me lo hagan a mí, ¿no? No hagas a otro lo que no quisieras que hagan contigo. Y ese tipo de reflexiones creo que dan la punta de la madeja para la cual empezar a la transformación, ¿no? Al cambio, a despertar la conciencia, ¿no? La conciencia que al estar dormida solamente piensa en la materialidad y dominada por las pasiones, sobre todo por el egoísmo y el orgullo, ¿no? Poco a poco ir avanzando hacia la búsqueda de la fraternidad y la caridad, ¿no? Que son las palancas para encontrar la paz y hacer que la humanidad sea mejor, ¿no? Para todos, porque tenemos que recordar, ¿no? Que nosotros, si bien es cierto, estamos de paso, encarnados acá en la tierra, pero vamos a volver, ¿no? Vamos a volver. ¿Y qué queremos cuando volvamos? Queremos un mundo mejor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que poner todos nuestro granito de arena para que así sea. Y no solamente para nuestros hijos, nietos, sino para nosotros mismos, ¿no? Que vamos a regresar. Entonces es un compromiso, ¿no? Es un compromiso. Como el ejemplo burdo, ¿no? De que a veces damos, pero, o sea, de ahí donde vives, no botes la basura, ¿no? Dicen, ¿no? Donde comes, no botes la basura, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿no? Es igual en los actos, en la parte moral, no botemos basura moral en un lugar donde estamos viviendo, ¿no? En medio de una sociedad, ¿no? Entonces, es cierto, la mayoría de las personas todavía no llegan al grado de madurez de entender lo que somos como seres humanos. Por lo tanto, lo palpable, lo inmediato, gobierna sus vidas, ¿no? Pero nosotros tenemos la suerte, como ustedes bien lo han dicho, de conocer un poquito o empezar a conocer esta doctrina, porque en realidad el conocerla implica un profundo, no solo conocimiento, sino también interiorización, reflexión y transformación del ser humano, ¿no? Entonces, ya que estamos ahí empezando nuestros primeros pininos en la doctrina espírita, tratemos de ser firmes con esto, ¿no? Y vencernos, ¿no? Vencernos a nosotros mismos, nosotros somos nuestro único impedimento. Eso es lo que tenemos que entender, que no tenemos que echarle la culpa a nadie afuera, sino a nosotros mismos por nuestra invigilancia o por nuestra falta de fe, falta de perseverancia, o muchas veces dejamos pasar las cosas, ¿no? Ya lo hago mañana, lo hago después, luego el próximo año, que no, que el otro, ¿no? Ese es muchas veces los pretextos que llenan nuestra conducta, pero si queremos entender el mensaje de esta bonita reflexión sobre el duelo, entendamos que no es una fantasía, es algo real que se da y que no salgamos armados a las calles, ¿no? O a interactuar con el prójimo con las armas que muchas veces son más peligrosas que las armas letales, ¿no? Si no son armas morales que siembran, pues, eh, imperfecciones, desarmonías, odios, violencia que trascenderá la vida incluso, ¿no? Que trascenderá hacia las siguientes existencias. Entonces, tengamos en cuenta eso. Lo primero es entender lo que somos, entender para qué estamos en este planeta y en eso, en función de eso, trabajar, ¿no? Trabajar y creo que todos podremos avanzar un poquito en esta existencia y poder esbozar una sonrisa cuando nos toque partir al otro plano, ¿no? Gracias por escuchar.